Señor, en esta hora, una vez más clamo porque perdones mis pecados. Señor, gracias porque ninguno de nosotros es Dios. Gracias porque eres Dios. Padre eterno, gracias porque escudriñas nuestra mente y nuestro corazón. Todos tenemos el privilegio de ir al lugar más alto del mundo, que es a los pies de Jesucristo, para recibir de Él todo lo que necesitamos. Señor, que nadie falte en la reunión cuando Cristo Jesús le dará la bienvenida a los salvos. Estamos aquí no porque queremos perdernos. Estamos aquí porque te necesitamos. Estamos aquí porque eres nuestra única esperanza. Estamos aquí porque solamente en ti hay salvación. Sálvanos, Señor. Te lo suplicamos. Por la sangre de Jesucristo oramos en esta hora. Amén y amén. Bien, familia, vamos a abrir en esta mañana la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente al Evangelio según Lucas, el capítulo número 24. Dice la palabra del Señor: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Mi Biblia dice de manera elocuente, sino que ha, ¿qué cosa dice su Biblia también? Sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hermanos, la iglesia adventista cree en un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Hermanos, en esta mañana, por la gracia del Señor, casi tarde ya, vamos a hablar de un Dios vivo. De un Dios que tiene poder para hacer florecer el desierto. De nuestro Dios que tiene poder para hacer de un hogar común un hogar realmente extraordinario. Vamos a hablar de un Dios que tiene poder para que lanzando una ramita sobre el agua un pedazo de hierro flote. Vamos a hablar de un Dios que tiene tanto poder que le ordena a un pueblo que marche en rumbo al Mar Rojo, y por el poder de Dios el Mar Rojo se abre y un pueblo pasa en seco. Vamos a hablar de un Dios vivo, que tiene poder para abrir sus labios y para mencionar un nombre. Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta. Hermanos, vamos a hablar de un Dios vivo, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, familia, en esta hora, como lo mencioné, vamos a centrarnos en eso que es tan importante para nosotros en esta hora. Vamos a concentrarnos de manera muy especial, probablemente en el momento más importante para la historia del hombre. Algunos hemos sido visitados por el inesperado visitante de la muerte. Hace 3 años, en el mes de octubre, recibí la noticia de que mi hermano de 32 años, arrollado por un vehículo mientras iba en su motocicleta, perdió la vida. Tal vez la mayoría de ustedes, o casi que todos, no se enteraron de eso. Pero qué duro es recibir la noticia de que un ser querido ya no está. Un mes más tarde, el mes de noviembre del mismo año, recibí una llamada y mi hermano mayor Moisés me decía: Efraín murió. Efraín, un primo de primera clase, primo, mi mamá y su papá son hermanos, murió también arrollado por un vehículo. Octubre y noviembre. Hermanos, cuando hablo con mi mamá siempre me hace sentir que hay un lugar que se quedó vacío. Mi hermano menor era lo que le quedaba presencialmente a mi mamá. Todos los hijos se han casado, todos los hijos se han marchado, pero él estaba allí. Qué cosa tan tremenda es cuando la inesperada visita de la muerte llega y entonces queda un vacío en el corazón. ¿Cómo poder decirle a una persona lo siento? Tú no lo sientes.
Qué bonito es tener la bendición de poder en silencio pararse al lado de esa persona y darle un poquito de calor humano. Porque lo que siente una persona cuando ha perdido a un amado, nadie lo puede sentir. Eso lo siente cada persona. Hermanos, cuando a mí me dieron la noticia de que mi hermano mayor fue arrollado, yo tuve la esperanza de que los médicos harían algo por él. Pero no sucedió así, falleció. Qué dolor tan grande. Hermanos, el visitante inesperado de la muerte cruza por las puertas y las ventanas aunque estén cerradas. No pide permiso ni toca la puerta. Se hace presente y viene para impactar nuestra vida de manera tal que lloramos. Y en el caso especialmente de las madres podrían pasar hasta años. Y todavía hay un profundo dolor que nadie puede explicar. Pero en esta mañana vamos a hablar de un día cuando eso no volverá a ocurrir. En esta mañana vamos a hablar de un día cuando eso no será más. La Biblia lo dice y nosotros creemos en la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios para nosotros. Amén. Hermanos, debemos reconocer la vigencia de la Biblia. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿por cuánto tiempo? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hay poder en la palabra de Dios. Hermanos, vamos entonces a discernir en esta hora el suceso más importante y trascendental en la historia del hombre. Porque los ojos de todo el universo estaban puestos en el suceso que ocurría. El universo entero estaba paralizado ese día. Ese día era un día de trascendencia eterna. Se estaba definiendo el destino del hombre. Los mundos no caídos estaban puestos sobre el planeta Tierra. Los ángeles de Dios estaban contemplando lo que sucedía en el planeta Tierra. Más aún, escuchen esto con mucho interés, los ojos de los ángeles y de los mundos no caídos estaban puestos sobre una roca donde se había labrado un sepulcro, porque en ese lugar estaba depositado el cuerpo del que da vida y del que sostiene la misma. Cristo estaba en el seno del sepulcro. ¿Estuvo Cristo en el seno del sepulcro? Estuvo Cristo en el seno de la tierra. Yacía el Señor en el seno de la tierra. Cristo había muerto. Hermanos, debió ser un sentimiento un tanto extraño, no lo podemos entender. El dador de la vida está en el seno de la tierra. El que sostiene la existencia está sepultado en la tumba de José de Arimatea. ¿Qué pudieron pensar los ángeles, la gente, todos los testigos en el universo entero? Ah, querida familia, pero nosotros vamos a seguir un consejo muy especial en esta hora, que está escrito en el libro El deseado de toda la gente, es página 64. El espíritu de la profecía. La bendición del Señor para su iglesia en el espíritu de profecía, miren lo que dice, página 64. Sería bueno que le dedicásemos por lo menos 1 hora al día, 1 hora al día, para contemplar la vida de Jesús. El consejo es por lo menos 1 hora al día. Gracias a Dios usted le dedica 1 hora y 10 minutos. Cada día. Sigue diciendo el texto. Deberíamos tomar la vida de Jesús punto por punto. Sigue diciendo el texto.
deberíamos permitir que nuestra imaginación se posesione de cada escena. Sigue diciendo el texto, especialmente de las escenas finales. Y mientras nos espaciamos así en el sacrificio que hizo por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, será reavivado nuestro amor y quedaremos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso en esta hora escogimos analizar un poquito, especialmente los últimos momentos de la vida de Jesús. Porque en esos momentos se estaba definiendo tu destino eterno y por supuesto el mío. Creo que es de suma importancia analizar cosas importantes que sucedieron, porque probablemente no le estamos prestando atención a la trascendencia que esto tiene. Quiero darle gracias a Dios por el estudio de la escuela sabática del día de hoy. Y porque usted no tiene su folleto nuevecito, lo tiene bien rayado, porque lo estudia siempre. Ese folleto dice que el plan de Dios es tu salvación y la mía, y que rehúsa perdernos, a pesar de nosotros. Hermanos, vamos a analizar entonces lo que sucedió. Es importante que la iglesia sepa que en aquel tiempo algo extraordinario ocurrió. Hermanos, vamos a ver episodios que sucedieron, que hemos leído tantas veces que tal vez han perdido su importancia. El Evangelio según Lucas, el capítulo 24, versículos 18 y hasta el 20, narra la experiencia de dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús. Ellos llevan el corazoncito arrugado, van tristes. Mientras caminan, Patricio, dice la Biblia, que ellos hablaban el uno con el otro y alguien se acercó y se paró junto a ellos. Era la persona de Jesús. Y les preguntó, ¿qué cosa están ustedes hablando? Y lo miraron como a un extraño, aunque no lo reconocieron. Y miren las palabras, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén en los últimos días? ¿Escucharon eso, familia? ¿Eres tú el único que no sabe lo que sucedió? ¿Dónde estabas metido, en otras palabras? Miren, lo que ocurrió fue algo grande. Bueno, en cuanto a nosotros, y ellos se confesaron allí, nosotros creíamos que Él era el Mesías. Nosotros aspirábamos que Él era el libertador de Israel, pero ahora está en el seno del sepulcro. Miren, muchas cosas pasaron, pero gloria al Señor, ellos tenían una visión limitada. La Biblia nos amplía la visión y vamos al texto bíblico y vamos a gozarnos de detalles importantes que van a resucitarnos a nosotros hoy, porque lo que ese día sucedió fue tan grande que Dios ganó tu salvación y ganó mi salvación. Alabado sea su nombre. Miren, familia, yo no sé si usted lo había analizado o no, pero mi Biblia dice que la naturaleza se pronunció frente a la muerte de Jesús. No era algo común lo que estaba pasando. No, se murió Cristo. ¿Recuerdan por ahí el Galileo que andaba haciendo? ¿Se murió? La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que cuando Cristo murió, algo grande sucedió. Cosas extraordinarias sucedieron. Vamos al texto bíblico porque tengo varios. Miren conmigo Lucas 23, 44 y 45. Dice el 44. Hablando de la muerte de Jesús, el día de preparación o viernes para nosotros. Cuando era como la hora, ¿qué cosa dice la palabra? Como la hora sexta. Ayúdenme por favor. ¿Hubo qué cosa, hermanos? Hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Hasta qué horas? Hermanos, plena 3 de la tarde. Cristo en el Calvario, y la naturaleza no lo pudo soportar. Ustedes están empezando a analizar el detalle. No fue cualquier cosa lo que sucedió. Por amor a Dios, no fue cualquier cosa lo que sucedió. La misma naturaleza cerró sus ojos.
Hermanos, la Biblia dice que se oscureció. La palabra del Señor declara, miren hermanos, qué cosa tan tremenda. Y el sol se oscureció, versículo 45. Y dejémoslo hasta allí porque luego vamos a analizar el otro pedacito. El sol se oscureció, no dio su luz, las tinieblas prevalecieron. Pero querida familia, miren lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Vayan por favor a Mateo 27. No pierdan detalle que es importante. Versículos 51 y 52 de Mateo 27. La segunda parte del versículo dice: la tierra tembló y las rocas, ¿qué cosa dice la Biblia? Se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No estaba ocurriendo cualquier cosa. Estaba sucediendo algo realmente extraordinario. La naturaleza se pronunció el día que Jesucristo fue crucificado. ¿Cuántas veces hemos pasado nuestros ojos sobre el texto y no hemos analizado los detalles? La misma naturaleza nos está indicando que cuando Cristo murió, no estaba muriendo cualquier persona. Algo grande estaba ocurriendo. El sol se oscurece. Las tinieblas se posesionan en plena tarde. La tierra se mueve, hermanos. Las rocas se desprenden. Los sepulcros se abren. ¿Qué otro detalle queremos? Algo grande está ocurriendo en el marco de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, en el santuario ocurrió algo especial también. Recuerden que Jesucristo está siendo sacrificado en tiempos de la Pascua. Mateo el capítulo 27, versículo 51 dice lo siguiente en la palabra del Señor. Primera parte. Y he aquí el velo del templo. ¿Qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y los ojos de los mortales comunes podían ver el interior del santuario, o sea, el lugar santísimo. Hermanos, Elena de White describe que el sacerdote estaba a punto de sacrificar el cordero y el cuchillo se cayó de su mano. El cordero se marchó de sus manos y el velo del templo se rasgó. Familia adventista del séptimo día, algo grande estaba sucediendo. Estaba definiéndose tu destino y mi destino eterno. Vamos a ver algunos detalles más que creo que vale la pena que nosotros miremos. Me gustan muchísimo poder describir en esta parte del sermón que del corazón de las personas que estaban como testigos del sacrificio de Jesucristo, hubo mucha reflexión y hasta cierto pánico o cierto miedo. Leamos lo que dice Lucas 23, 48. Vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana en los momentos finales de la vida de Jesús. Miren lo que dice Lucas 23, 48. Dice la palabra del Señor. Y toda la multitud de los que estaban presentes, ¿en dónde? En este espectáculo, viendo lo que había, ¿qué cosa, hermanos? Lo que había acontecido, ¿qué más dice la Biblia? Se volvían golpeándose. Hermanos, la reflexión se apoderó de todos los que estaban viendo el espectáculo. La gente empezó a regresar a sus casas con profunda reflexión e indudablemente con cierto miedo, porque gritaron de manera desgarradora: y a ese llamado el Cristo, crucificadle. Pero el sol se oscurece
Las piedras se caen porque se mueven los cimientos de la tierra. Los sepulcros se abren. Se le escapa el cordero al sumo sacerdote y el cuchillo se cae de su mano. Y ahora la gente empieza a preguntarse, ¿qué será lo que ha sucedido? Y golpean su pecho y reflexionan sobre eso. Seguramente se preguntan, ¿y el que fue crucificado? ¿Por qué fue crucificado? Porque saben, hermanos, miren, yo tengo un hermano, se llama Moisés, él algunas veces, él admira mucho los episodios del Antiguo Testamento, que tienen su lugar, son bíblicos. A él le encanta, por ejemplo, un David. A él le encanta un David que agarra la onda y sale a enfrentar al gigante. Y no se deja. Le mete su pedrada en la frente. A él le encantan esos episodios. Un pueblo imponente. Un pueblo que va hacia adelante y que enfrenta. A él le fascina todo eso. Él estudió en la Universidad de Carabobo y de vez en cuando tenía los deslices de meterse en las huelgas de estudiantes. Una de las consignas en nuestros países, no sé si es casualidad nada más, el pueblo unido jamás será vencido. Y empieza a cantar uno y todos los demás empiezan a cantar sin saber por qué cantan. Hermanos, una vez un papá con lágrimas me contó, pastor, porque persiguen los carros los estudiantes, se vuelven locos. Y persiguen hasta los vehículos particulares para quemarlos y partirle los vidrios y dañarle los neumáticos. Y un papá me decía, pastor, miré por el retrovisor y uno de los que corría detrás de mi vehículo tirándole piedras era mi propio hijo. Hermanos, a alguien se le ocurrió decir, a él crucifíquenle. Y entonces un segundo se unió y dijo, sí, ¿verdad? Crucifíquenle. Y un tercero y un cuarto y de repente un poco de gente. ¿Pero por qué? No sé por qué, pero crucifíquenlo. Hermanos, tal vez se preguntaron, ¿pero por qué? ¿Y por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo crucificamos? ¿Qué mal ha hecho él? ¿Te imaginas, hermanos, a alguien después de gritar inconscientemente, crucifíquenlo, 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 llegar a su casa, encontrarse con un familiar enfermo, papá, mamá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, y ese familiar me mira llegando de la calle y me dice, o le dice a la persona, le dice, mira, he escuchado hablar de un hombre llamado Jesús. He escuchado hablar de un hombre que tiene poder para sanar. Estoy enfermo. ¿Me puedes llevar, por favor, a donde está el sanador? Y yo vengo de allá, del espectáculo, como dice la Biblia, golpeándome el pecho y preguntándome, ¿a quién crucificamos? Y entonces el enfermo escucha del familiar que llega de la calle la siguiente frase: no te puedo llevar a donde él está. Y él insiste, pero ¿por qué no me llevas? Y los ojos empiezan a ponerse vidriosos. Tiene ganas de llorar y le dice, mira, yo sé que él tiene una fama especial de curar las peores enfermedades. Recuerden que estamos en el episodio de la muerte de Jesús, así que ya había resucitado a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Ya le había dado la vista a los ciegos, le había permitido caminar a los paralíticos, había consolado a la viuda, había consolado a la madre que había perdido a su hijo, había acariciado y bendecido a los niños, él había dado de comer a 5,000 sin contar estamos hablando de alguien que tenía una fama que ya se había extendido. Y el moribundo le dice a su familiar, por favor, llévame a donde está el Salvador. Y entonces el familiar le dice, no te puedo llevar a donde él está, pero ¿por qué no lo haces? Y la respuesta es, porque lo acabamos de crucificar. Le quitamos la vida. ¿Pero por qué?
Hermanos, la pregunta para reflexionar en la importancia que este tiene es, ¿qué pudo haber hecho Jesús? Les voy a decir 3 cosas que Jesús hizo, o más bien 3 episodios que narran las cosas que Jesús hizo. ¿Estamos listos para escuchar la forma como Jesús actuaba? Lean conmigo este texto, por favor, es muy importante. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué mal pudo haber hecho Jesús? Mateo el capítulo 19, versículo 13, dice que Jesús recibía a los niños y oraba por ellos. ¿Qué mal pudo haber hecho Jesús? El capítulo número 10, versículo 38 del libro de los Hechos dice que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Qué mal pudo haber hecho Jesús? Debió ser un día difícil para los enemigos de Jesús, entre ellos Caifás, sumo sacerdote, quien seguramente tuvo que enfrentar las tantas preguntas que mucha gente empezó a hacerle. Era una fecha importante en el calendario judío. La Pascua se celebraba, la fama de Jesús se había extendido. ¿Cuántas personas vinieron desde lejos porque querían ver brillar la esperanza en los ojos de sus familiares? ¿Cuántas personas llegaron hasta el templo buscando a Jesús? La Pascua se celebraría y Jesús estaría allí. Pero Cristo no estaba y no se daba respuesta seguramente. Pero la reflexión indica que la presión pudo haber sido tanta que en lugar de presentar a Jesús, se presentó fue la guardia del templo para sacar a las personas que exigían ver al maestro. Y sin duda alguna, muchos de ellos tuvieron que regresar con sus esperanzas destrozadas. ¿Saben por qué? Porque en lugar de encontrarse con el sanador, ahora estaban encontrándose y enfrentándose con la guardia del templo que los sacaba del lugar a donde ellos habían venido para recibir paz y esperanza. ¿Dónde estaba el sanador? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba la esperanza de muchos? Hermanos, Jesús estaba en el seno del sepulcro. En la tumba nueva de José de Arimatea, Jesucristo murió. El Señor Jesucristo descansaba en el seno de la tierra. Pero la noche siguió su curso. El 6º día de la semana pasó. Cristo fue crucificado, lo sepultaron, descansó el sábado, pero la tierra, hermano Julio, como usted lo describió, no se detuvo. En la lección de la escuela sabática sigue girando. Y entonces el día 7º le dio paso al primer día de la semana. ¿Quiénes estaban frente a la tumba? Habían varios grupos, los visibles y los invisibles. Frente al sepulcro había un grupo de soldados romanos. Hemos escuchado que ese hablador dijo que tenía poder para resucitar. Así que concédenos tener soldados frente al sepulcro. No vaya a suceder que lo rapten y entonces saquen la noticia de que ha resucitado. Así que se les dio toda una cantidad de soldados romanos que estaban frente al sepulcro. Hermanos, perdonen que afine un poquito la imaginación sanamente hablando. Esos soldados eran elementos de Satanás a su servicio. Me atrevo a pensar que Satanás también dijo, voy a poner unos cuantos ángeles de estos que me sirven para que cuiden el sepulcro, para que esa puerta no se abra jamás. Es más,
Satanás pudo haber dicho, y yo mismo voy a estar allí. No le voy a delegar esta tarea tan importante a nadie. Ese cuerpo debe permanecer allí sepultado. No puede tener opción de salir. Tremendo. Todavía es de noche. Jesús está en el seno de la tierra. Pero la tierra sigue su curso. Y empiezan a brotar por allá los primeros rayitos de luz. El alba. Hermanos, si yo quiero imaginarme, permítanme por favor, a mí me encantan estos detalles. Yo quiero imaginarme en esta hora al Dios del cielo, a nuestro Padre Celestial allá en los cielos, mirando atentamente lo que sucede frente al sepulcro donde está depositado el cuerpo de su Hijo. Seguramente los ángeles de Dios están mirando al Padre con mucha atención. No saben lo que puede suceder. De repente, el Padre levanta su rostro y empieza a mirar a los ángeles que están con Él. Y entonces, señalando a uno de ellos, le da una comisión y le dice: vaya a despertar a mi hijo. Amén. Aleluya. Seguramente fue el ángel que reemplazó a Satanás, que era el lucero de la mañana. Yo no sé si has analizado en esta mañana que de allí estaba dependiendo tu salvación y la mía. Si eso no hubiese pasado, estaríamos irremisiblemente perdidos. Pero nuestro Dios es Dios de oportunidades. Hermanos, ¿quieren imaginarse ustedes eso? Qué privilegio tan grande. Poder ser señalado por el Padre Celestial diciéndole al ángel: tengo una tarea para ti. Vas a descender a la tierra y vas a llamar a mi hijo para que se levante porque está dormido. Hermanos, ustedes saben lo que pudo haber sucedido. Ese ángel seguramente se levantó frente al Padre con solemne mirada y entonces se dispone para cumplir su misión. Y perdonen mi exageración, pero ¿qué puedo hacer, hermanos, si no decirla? Yo creo que hasta el espacio se partió en dos. Porque la velocidad del ángel debió ser la velocidad de lo inimaginable. Hermanos amados, el poder de Dios se derramó sobre aquel ángel. Y el ángel descendió, mi familia, con poder, porque llevaba una misión de parte del Padre Celestial. Yo me imagino que fue cuestión de milésimas de segundos. La luz, hermanos, se tuvo que apartar, porque alguien más poderoso que la luz descendía. Cuando el ángel de Dios, el enviado de Dios, llegó a la tierra, seguramente puso sus pies frente al sepulcro donde estaba Cristo y la tierra se sacudió por causa de su presencia. ¿Y qué sucedió entonces? Hermanos, yo no puedo dejar de imaginarme lo que la Biblia misma dice, pero mi Biblia dice que los soldados romanos cayeron como muertos. Cayeron tirados al piso. ¿Dónde está el poder de Roma? El poder de Roma es un poder limitado, pero el poder de nuestro Dios no tiene límite. Nuestro Dios es todopoderoso. Hermanos, ¿cómo no imaginarme lo que pasó con los ángeles de Satanás? Seguramente los ángeles de Satanás salieron despavoridos, porque en la presencia de Dios Satanás no tiene lugar. ¿Y dónde estaba Satanás entonces? Cuando Satanás vio la llegada de aquel comisionado por Dios, creo inminentemente que salió despavorido, porque nada puede resistir el poder de Dios. Cuando Dios habla, hasta Satanás desapareció. Cristo se hizo, estaría por hacerse presente, hermanos. Yo creo en un Dios vivo, hermanos. Hermanos, yo creo en un Dios que puede reparar los sueños rotos de una persona. Yo estoy seguro que Dios tiene poder para traer alegría a tu vida. Señores, Dios tiene poder para hacer de tu vida una página nueva. Hay poder en Dios para todo eso. Mis amados hermanos, mi Biblia dice,
La palabra describe, los hechos lo ratifican. Jesús. Qué nombre, hermanos. Yo no sé si usted se llama Jesús, pero un día Napoleón Bonaparte, hermanos. No Napoleón, perdón. El griego Alejandro se presentó delante de su ejército y empezó a pasar revista por nombres. Soldado, su nombre. Daniel Sánchez Sepúlveda Quiñones Blanco. Su nombre. Efraín Daniel José tal y tal y tal. Y su nombre Alejandro. Su nombre soldado Alejandro. Su nombre soldado Alejandro. O dices ese nombre con alegría, con gozo y con firmeza, o te lo cambias. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy adventista, pero me va mal, no tengo trabajo y me pagan $9.50. Yo creo que me voy a morir de hambre. Hermanos, hay un Dios en los cielos que es todopoderoso. Cuando te pregunten, ¿y tu nombre cuál es? Soy un hijo de Dios, soy un adventista del séptimo día. Creo en un Dios vivo que tiene poder para transformarlo todo. Hermanos, ¿creemos eso? Una de las grandes preguntas que le hizo Jesucristo frente al sepulcro a la gente que escuchó de él, porque estaba a punto de resucitar a Lázaro, la pregunta fue: ¿crees esto? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Escucharon, familia? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Eva, ¿tú crees en Dios? Estoy hablando de la Eva, de la original. De la que está ya con su galán llamado Adán. Hermanos, no vayas a ofender a Eva con esa pregunta. Si le preguntas a Eva, ¿crees en Dios?, la estarás ofendiendo. ¿Cómo me vas a preguntar si creo en Dios? Mírame. Salí de sus manos. Él me formó de la costilla de Adán, quien es mi esposo. ¿Cómo me vas a preguntar que si creo en Dios? Él puso este hermoso jardín para nosotros. La pregunta es, ¿le creyó Eva a Dios? Porque Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y van a morir. Pim, pum, pam, pam. Entonces llegó la gran reflexión: ¿le creyó Eva a Dios? Porque una cosa muy distinta es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios. Hermanos, ¿creemos en Dios? Es importante, hermana Rosita, creer en Dios, pero la gran pregunta es: ¿le creemos a Dios? Pues entonces el Señor descendió, hermano Valentín. Amén. El Señor descendió. El ángel del Señor descendió. El poder del mal quedó sujeto al poder de nuestro Dios. Desaparecieron los soldados romanos, desaparecieron los ángeles del enemigo, salió despavorido el mismo Satanás y los pies del varón de Dios, del ángel del Señor, estaban frente al sepulcro. La piedra que estaba puesta frente al sepulcro se retiró como se quita un granito de arena del lugar donde se encuentre. Hermanos, y el varón de Dios, el ángel del Señor, levantó sus ojos al cielo y dijo: Jesús, Jesús, tu Padre te llama. Señor Jesús, tu Padre te está llamando. Hermanos, y Jesucristo se levantó. Y la gloria de Dios se manifestó de manera especial y poderosa en esa hora. Porque tu salvación y mi salvación habían sido conquistadas por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo le dio valor a sus palabras, porque en ese momento se definía también la salvación del que lo escupió en su cara.
Se estaba definiendo la salvación del que le dio una bofetada al Hijo de Dios, hermanos, a Cristo. Le dieron una bofetada en el rostro y Cristo soportó la bofetada en el rostro porque Él jamás pensó en abandonar el plan de salvación para ti y para mí. Por eso yo quiero darle gracias a Dios, porque Dios es Dios. Y quiero alabar el nombre del Señor, porque ni este negrito ni ninguno de nosotros somos Dios. Dios es Dios y Dios es Dios de maravillas. Hermanos, levántate, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Cristo se levantó. El dueño de la vida, el dador de la vida, se levantó porque su Padre lo llamó, lo despertó del sueño. Jesucristo está vivo. Cristo es nuestro amante Salvador. Hermanos, un examen final para la iglesia. Un examen final para la iglesia. ¿Fue importante el nacimiento de Jesucristo? Muy importante. Familia toda, ¿fue importante el ministerio de Jesucristo? Gloria a Dios. Pregunto para la iglesia, hermano, ¿fue importante la ruta hacia el Calvario, hermano Adames? ¿Fue importante la ruta hacia el Calvario? ¿Tiene su lugar la cruz propiamente dicha, donde se levanta el cuerpo inocente de Jesucristo entre el cielo y la tierra? ¿Tiene su importancia? Hermanos, las 7 palabras tienen su lugar. El hecho de que Cristo muriese tiene su lugar. Que Cristo haya ido al sepulcro tiene su lugar. Que Cristo haya resucitado, ¿creen que es importante? Si terminamos allí, usted y yo estamos totalmente acertados. Fue importante, pero no total o completo. ¿Por qué, pastor? Hermanos, porque lo más importante es la decisión que nosotros hagamos hoy. Porque ¿de qué sirve que sepamos que Cristo nació, que tuvo un ministerio, que fue al Monte Calvario, que murió en la cruz, que estuvo en el sepulcro y que resucitó? Ese mismo Jesús, un día mirando a su iglesia, le dijo: hermano Moisés, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dijo Jesús, vendré otra vez. Ayúdenme con lo que sigue y piensen lo que van a decir reproduciendo el texto bíblico. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y os tomaré a mí mismo. Hermanos, ¿ustedes han analizado esa frase? Ahí no dice, y los voy a tomar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, y os tomaré, hay un juego de palabras, a mí mismo. O sea, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Pues hermanos, para que la muerte no nos alcance por la eternidad, tenemos que morir hoy. Y mientras suena un fondo musical, la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Entonces tus luchas no serán tuyas. Las va a pelear Jesucristo por ti. Y tú serás vencedor por causa de Jesús. Lo que sí debemos hacer es cada día decidir por Él y por el reino de los cielos. Que la bendición de nuestro Dios, que la paz del cielo, que la presencia del Espíritu Santo y que el gozo de estar buscando al Señor sea el impulso desde ahora y para siempre. Voy a hacer una pregunta más para terminar. ¿Cuántos de los que somos bautizados en esta iglesia estamos felices de caminar con Cristo?
Pregunto algo más y perdonen mi imprudencia. ¿Hay aquí alguna persona que no es bautizada todavía? Esta es la mano de una dama de origen colombiano que levanta su mano. Amiga, solo Cristo es tu esperanza. ¿Solamente ella? ¿Solamente ella? Aquella dama. ¿Quieren venir aquí un momentico para que tengamos una oración, por favor? Perdonen mi imprudencia. Vengan, por favor, vamos a orar. Hermanos, ¿cuántos vamos a estar orando por estas tres damas? Vamos a orar, familia. Oh, hermanos, viene otra dama también. Gloria al Señor por eso. Hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos reciba como somos, pero que no nos deje igual. Que nos ponga el anillo. Pastor, en la iglesia adventista no usamos anillos. Usted entendió, no me pregunte eso. El anillo de autoridad, de príncipe, de hijo de Dios. Y sentémonos en la mesa del Padre. A esta dama la conozco hace un tiempo. Ella ama al Señor con todo su corazón. Por eso no puede regresar a Colombia sin bautizarse otra vez. Hermanos, y aquí hay tres, miren esto, hermanos, hay 5 o 6 personas y todas son damas. No nos ofendamos los caballeros, pero en un estudio hecho se ha indicado que las mujeres oran más que los hombres. Agarran 10 hombres, 10 mujeres. Así son los estudios. 10 hombres. ¿Ustedes oran? Sí, ¿cuánto? 5 minutos y voy apurado. Damas, ¿ustedes oran? 5 hombres oran, 5 no, y los 5 van apurados. Y las 10 mujeres, 9 oran y duran 1 hora de rodillas clamando al Señor. Son los estudios que se han hecho. Las damas tienden a ser muy espirituales. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, Señor, en esta hora queremos darte gracias porque Jesucristo se levantó derrotando el sepulcro, el imperio de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y está vivo. Señor, podemos desempolvar la historia e ir hacia el sitio donde fue puesto su cuerpo y está vacío, porque la muerte no lo pudo retener. Gracias, Padre Celestial, por esta iglesia. Te suplico de todo corazón una bendición muy especial por cada niño, por cada joven. Clamo por cada familia. Señor, clamo porque cada familia en esta misma hora decida que la bandera de propiedad que Jesucristo establece sea puesta en el seno de nuestro hogar. Señor, perdónanos porque ayer, antier o en el pasado no había sucedido, pero gracias porque ves lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Aquí hay varias personas en la plataforma. Señor, bendícelas, cuídalas, protégelas y usa el calor cristiano, la sinceridad cristiana y usa, Señor, las atenciones de nuestros hermanos para que estas personas puedan ir a casa diciendo: me encontré con Cristo. Y la razón fue porque se encontró a un hombre, a una mujer que ya no vive, sino que Cristo vive en ellos. Padre de bondad y misericordia, ven pronto. Queremos ir a casa. Queremos estar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.